Estamos en Morelia, Michoacán, con los arquitectos de Honor Arquitectos, el ingeniero Roberto Núñez de Honor, y el Abraham. arquitecto Cristian Núñez. Cristian Núñez, es correcto. Órdenes. Arquitectos, muchísimas gracias por recibirnos, es un placer estar por acá. Sí. Díganos, por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver esta casa que hemos decidido llamarlo Álvar porque estamos ubicados en esta calle que se llama Paseo del Jabalí. Y bueno, Álvar es una especie de jabalí, la cual, bueno, por eso hemos decidido llamarlo hasta nuestro proyecto de esta manera, ¿verdad? Muy bien, y platíquenos, son padre e hijo, ¿verdad? Sí, claro, somos padre e hijo. De hecho, tenemos ya algunos años dedicándonos a la construcción, residencias, obra civil, y decidimos también abrir un despacho de arquitectura, precisamente por lo que somos ingeniero arquitecto, para hacer una amalgama de conocimientos y de empuje para poder hacer algo que sea extraordinario. Hola a todos jóvenes, estamos de vuelta con los arquitectos de Honor para seguir conociendo ahora la planta alta de esta super pieza que todavía no sabemos cuánto cuesta, pero lo que sí sabemos es que definitivamente lo vale. A ver, vamos a subir. Adelante. Bueno, de este lado tenemos el acceso a la planta alta. Tenemos este acabado tipo piedra de gran formato. Lo que quisimos dar aquí la apariencia pues es que sea una sola pieza, que no tenga divisiones. Como en muchas escaleras toca dejar divisiones por el formato del piso. En este caso pues quisimos hacer los peldaños, tanto los peldaños como las huellas de una sola pieza. Y bueno, decidimos también agregar este detalle a los laterales, esta iluminación LED que pues te acompaña durante todo el recorrido de las escaleras. Para nosotros nos gusta ver la manera siempre de que las escaleras no sea un elemento pues que haya que esconder, ¿no? Tratamos siempre de que sea algo escultórico, pero en este caso por las dimensiones del terreno se nos complicó un poquito hacerlo, pero aun cuando está así empotrada en este lado, pues tratamos de dejar algún detalle que también luciera y también pues te llamara la atención, ¿no? Cuando estemos aquí en esta parte, pues que dijera escaleras, aquí estoy también, ¿no? O sea, también cuento, vaya. Entonces pues tenemos esta iluminación LED que nos acompaña durante todo el recorrido hacia la planta alta. Permiso. Propio. Y estas piezas me decían que es porcelanato, parece grande. Sí, esa era la intención precisamente. Parece granito, pero es porcelanato. ¿Qué marca es? Esta marca es Vitromex. Está muy bien. ¿Se podrá saber más o menos el precio? El metro cuadrado de este piso, costo directo, ronda sobre los 600 pesos. Y al final de las escaleras pues tenemos este remate visual que es esta lámpara colgante, y al fondo pues tenemos este elemento de tabla roca también con luz indirecta. Quisimos distinguirlo un poquito jugando con las tonalidades de la iluminación. Por una parte tenemos el detalle de tabla roca con iluminación fría, y lo que es esta lámpara la tenemos en iluminación cálida, contrastando así también no solamente las tonalidades del gris con el dorado, sino también de la iluminación de cada uno de los elementos. ¿Qué medidas tiene la doble altura? La doble altura tenemos en este sentido, tenemos 3 metros, y en ese otro sentido tenemos 3 metros y medio. Sí, tenemos una circulación de prácticamente unos 80 más o menos, de lado a lado. Ya nos reduce un poquito el tema del barandal, pero aún así se sigue sintiendo de muy buen tamaño. Pero tenemos lucernario que le da toda la vida al espacio. Sí. Esta tragaluz pues nos da vida a esta circulación. También a la parte de la doble altura alcanza a llegar, también a la parte de la escalera. Por eso es que bueno, pensamos este domo de esta forma. También de igual forma pues tenemos esta iluminación LED que nosotros se ven muy bonitas las tiras LED, pero nosotros lo pensamos también no solamente como ornamento, sino que nos marque la circulación, así como lo vimos en la planta baja, que desde que uno accesa nos marca
por dónde hay que circular dentro de la casa. En este caso igual está la circulación que es este eje hacia las habitaciones secundarias y hacia la habitación principal. Y pregunta, ¿cómo se construye? O sea, ¿hay alguna tira ahí que quedó embebida en la losa o se ranura o después con el yeso? ¿Cómo se- Sí, ya sobre el yeso se ranura, únicamente se dejan las preparaciones eléctricas y ya cuando está el yeso únicamente se ranura y se empotra el perfil de aluminio con su acrílico y obviamente pues su tira LED, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos decir que tiene el espesor del yeso. Sí, La tira de aluminio. sí, prácticamente es el espesor del yeso. El espesor del yeso va de 1 a 1,5 el espesor. Entonces el perfil de aluminio tiene 1 centímetro con 3 líneas aproximadamente, ¿verdad? Excelente. Ok. Bueno, si me acompañas del lado, Abraham, pasamos a una de las recámaras secundarias. Estas recámaras, bueno, son gemelas. Ahorita la vamos a ver con esta otra recámara. Lo único que sí cambia un poquito es el tema de los baños. Cada una de las recámaras tiene su propio baño. En este caso tenemos lo que es este closet con chapa de parota, todos chapa de parota. Podemos abrirlo. Sí, adelante. Muchos fanáticos de los closets. Este- Storage. Sí, última generación, esta es push. Y bueno, tenemos esta configuración. Sí, sin jaladeras, ¿verdad? Tratamos de que se mantenga lo más limpio posible. Decidimos los interiores en color gris Oxford porque pues ahorita está de moda el gris y la verdad sí luce y contrasta mucho con lo que es el acabado de parota, ¿verdad? Y estos son independientes, ¿verdad? Sí. También son push. Sí, Sí, sí. Es el maletero. Y por las hojas que siempre está vista en la parte de arriba, ¿verdad? Sí, sí. sí, también por la altura que tenemos aquí, que es de 270, pues tenemos esta vista hasta arriba. Pero quedó muy bien fabricado. Eh, Entonces, cada recámara con su baño. Sí, aquí tenemos el mismo concepto que vimos en la parte de abajo, pero bueno, más amplio. Tenemos un lavabo con su placa de mármol Santo Tomás, su espejo con iluminación LED. También tenemos estos acabados pétreos, que es la piedra arqueológica, logrando pues ese contraste que ya vimos abajo de un acabado un poquito más rústico con lo que es el azulejo de gran formato, que es un acabado pues más moderno, ¿verdad? Tenemos, bueno, también lo que son las regaderas de platillo. En este caso, no quisimos pues que quedara empotrada sobre el muro, ¿verdad? Por lo regular, las regaderas se empotran sobre el muro. Quisimos dejarlo un poquito más flotado al centro de lo que es la charola de la regadera. Y pues también sus nichos con iluminación LED, ¿verdad? Que pues son bastante funcionales para el tema de jabones, shampoos. Decidimos no dejar un elemento que saliera como una jabonera. Y bueno, le pusimos esta iluminación LED para que también luzca, ¿no? Que no sea solamente ahí como un hueco sobre el muro. Queda muy bien escondida la tira, ¿eh? Sí, No la vi. sí, queda muy bien escondida. Esa tira, dejamos un espacio, bueno, lo que es el recubrimiento del azulejo, no se cortó la pieza hasta atrás. Se está dejando un huequito en donde entre lo que es la pieza del azulejo y lo que es el muro hay un hueco y ahí se esconde la tira LED. No es necesario siquiera dejar algún cajetillo o algo, simplemente con el espacio que nos da el azulejo cuando se pega sobre la parte de abajo, en ese espacio cabe bien la tira LED y pues nos da este resultado. Se ven perfectas. Sí. Y además, el baño muy amplio. ¿Cuánto medirá? Este baño tiene aproximadamente 2 metros por 2,40, 2,50 aproximadamente. O sea, este mueble de baño fácil tiene unos 50. Sí, 1,40. 1,40. Sí. Sí. Cuando precisamente vino el equipo de Door Home, la arquitecta interiorista, nos dijo, no, esto yo te lo agradezco bastante, porque yo aquí puedo poner todos mis cosméticos, todas mis cremas, y sin temor a que se vaya a caer hacia los lados, ¿no? Entonces, en este caso tenemos la habitación, pues es gemela, prácticamente es el mismo sistema aquí de closet, también con su push, con sus cajones sin jaladera. El tamaño es muy similar. Aquí lo que cambia un poquito pues es el baño de esta recámara. Está un poquito más reducido. Aquí tuvimos que sacrificar un poco el espacio de este baño por el tema de la doble altura.
decidimos darle un poquito más de espacio a la doble altura para darle una sensación de mayor amplitud en la planta baja y sacrificamos pues un poquito este espacio. No, de todas maneras quedó muy bien. O sea, quizá no caben todas las cremas del mundo, pero yo creo que nadie se quejaría de esto. Está excelente. Y el detalle de los muros de piedra, que Wow. me gusta. Sí, Quedó muy bien. Y muy fino, ¿no? El corte. sí, Sí. Trabajo muy, muy bueno. Me gustaron los céspedes, estos también son de rueda. sí. Se ve fino. Y luego los tragaluces aquí. Los tragaluces, Y respira, ¿verdad? sí, respiran. La regadera en cascada de 111 orificios, Hija, de 25 por 25 las medidas. está muy bien. Un buen baño aquí, ¿eh? Sí, 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 muy padre. Me imagino que toda la casa tiene hidroneumáticos, ¿sabes? Cachorros, Sí, una presión. Muy bien. Y bueno, de este lado tenemos, siguiendo la línea LED que nos marca la circulación, tenemos lo que es la habitación principal. Aquí tenemos un cambio de piso. Quisimos pues enmarcar que esta es la habitación principal. En toda la casa, salvo las escaleras, tenemos este piso eh, que es también es nacional, de la marca de Santoni. Y bueno, de este lado tenemos este cambio de piso, el cual pues es el mismo que se repite en las escaleras. Nosotros lo que tratamos siempre es de eh, sí manejar alguna paleta de acabados y colores, pero pues no meter demasiada variedad, ¿no? O sea, tratar como de que los acabados que metemos se repitan en un área u otra para poder mantener esa línea de diseño sin que se haga un poquito caótico, ¿no? Entonces, bueno, este piso es el mismo que tenemos en la escalera. Es un piso de gran formato que precisamente pues sí parece una piedra natural. Aquí este piso, como al ser un color más oscuro, genera pues una sensación un poquito más como pues de calidad a cierto punto y también como de privacidad, no sé, como una sensación de estar un poquito más a gusto. Tenemos esta cabecera con su iluminación LED integrada. ¿Cuánto mide el espacio? Tenemos 4 metros hacia este costado y hacia acá tenemos lo que son 4,50 prácticamente. Está muy bien. Gran tamaño para una recámara principal. Me gustó el tapete, Felipe. Me gustó el contraste con ese amarillo. sí, Sí. está padre. Ok. Y de este lado, De este lado tenemos el acceso a lo que es el vestidor, el walk-in closet de esta propiedad. Aquí, bueno, pues tenemos esta configuración de estos muebles en escuadra, este lado, y este lado es un mueble lineal con un espejo con iluminación LED que remata al fondo para para poderse checar los outfits, ¿no? Antes de salir. quedó muy bien el vestidor, ¿eh? Fíjate la distribución. Entonces, ingresamos y se genera pues, una especie de dos L's. Sí, Ajá. fíjate, Abraham, que curiosamente esta distribución nos la generó un poquito el tema del acceso a doble altura. Ahí nos encaprichamos un poquito con dejar ese detalle en el acceso. Entonces, aquí pues tuvimos que acomodar lo que es la parte del vestidor con el baño completo, que ahorita lo vamos a ver. Y bueno, al final decidimos que esta fue la mejor forma de poder acomodar el rompecabezas para que pudiera quedar funcionable los espacios y aprovechables, ¿no? Quedó muy bien. Y es que juega muy bonito con el remate. O sea, Sí. puso estas dos franjas de vestidor y ya remato en el mueble de baño, lavamanos. Sí. Y este espejo. Aquí un poco más oscuro, pero sin embargo, tenemos también los escenarios. Sí. Detrás de la luz acá. Sí, es correcto. Este es lo natural. Sí, dejamos iluminación aquí. Tratamos de que no fuera excesiva porque, bueno, al momento de que los vestidores no tienen puertas como tal, como un closet, a ciertas horas del día pues puede llegar a entrar un poquito más de luz y esto pues puede generar a la larga que la ropa se pueda llegar a quemar un poquito de donde le dé más el sol, ¿no? A pesar de que tiene una película que difumina un poquito la luz, pero aún así pues a la larga sí genera ahí un tema con la ropa. Entonces
Sí tratamos de darle buena iluminación, pero sin que fuera excesiva para no generar estos detalles con los clientes. El vidrio muy satinado, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Y ya en cabina sanitario legalera. Sí, lo separamos. Un poquito también por el tema de la distribución que te comentaba, ya que, bueno, de este lado, pasando este acabado de la piedra, tenemos la madera de que vimos en un principio en el acceso. Pero también pues separando un poquito de los lavabos, ¿no? Porque muchas veces uno como pareja en la noche simplemente busca lavarse los dientes y vámonos, ¿no? No requiere el uso completo del baño. A veces también el esposo está bañándose, la esposa solamente quiere lavarse los dientes para irse a trabajar y pues está cerrado el baño, etcétera, ¿no? Entonces pues aquí ya no hay forma de que se peleen. También el tema de la Eso doble. está bueno. Uno diseña en base a las experiencias propias, ¿no? Entonces, pues aquí no hay tema de que se me hace tarde, ya me toca, no, aquí cada quien tiene su Estás propio agarrando agua caliente. Quítate. Exactamente. Miren, tienen los dos llaves y los dos regaderas. Su regadera y hasta sus propios nichos también para sus propios shampoos y sus propios jabones. No, está muy bien. Muy bien, y me gusta que se siente como una cabina toda forrada pues del piso, ¿no? De este azulejo. Sí, Se ve de calidad, ¿verdad? sí. Y las puertas esta es una puerta de templado, no, chaparrita, ¿verdad? ¿Qué tendrá? Como un 80, un 90. Un 80 es lo que tiene, sí. Y no se necesita más. Y pues tenemos este domo también que respira para el tema de los vapores. Está perfecto. Bueno, es una distribución perfecta. Excelente. Bueno, arquitectos, entonces, ¿en cuánto me la van a dejar? Vamos a hacer un ejercicio, Abraham. ¿Cuánto crees tú que puede valer esta propiedad? Precios de Morelia, obviamente. Pues a ver, en relación a las que hemos estado viendo, 4 millones aproximadamente. Me imagino que, bueno, no, ya vi tu cara. Ya estoy pensando en 5 millones. 5,200, 5,500. Sí, 5,500 Ahí está está. la. Sí, 5,500, sí. Es que estábamos en otro fraccionamiento. Este es un fraccionamiento que ya está mucho más desarrollado. Sí. Y además que no era. Aquí estamos en Altozano, ¿no? Sí, estamos en Altozano y además estamos este es el primer coto que existe, pasando lo que es la glorieta del TEC de Monterrey, que está aquí a escasos 50 metros. De aquí para acá hay infinidad de fraccionamientos, entonces también la ubicación pues juega un poquito este tema. Aquí a lo que es la Universidad TEC de Monterrey, caminando en 5 minutos estamos ahí, entonces pues eso también juega. Y además, bueno, no quisimos escatimar también con el tema de acabados, digo, no es un tema de acabados de lujo, ¿verdad? Pero son acabados esenciales que bueno, jugamos un poquito con ese tema para que se levantara también el tema de. Que se justificara el Sí, precio. sí, ¿no? sí, exactamente. También el tema de iluminación. Las tiras LED con los perfiles que vimos, pues no es un elemento muy barato que digamos. Claro. Pero quisimos darle ese plus precisamente para justificar, porque aquí los terrenos pues ya están un poquito más elevados, entonces en ese tema pues tampoco podemos bajarnos mucho, pero quisimos justificarlo de esa manera. Y una pregunta, más o menos, para que la gente se dé una idea, de esos 5,5 millones, ¿cuánto cuesta el terreno? O sea, si ustedes quisieran comprar este terreno, ¿en cuánto creen que lo venderían? Que ya creo que ya ni siquiera van a encontrar terrenos, ¿verdad? En este fraccionamiento. Ya no hay terrenos disponibles, pero están arriba de los 2 millones, ¿verdad? Sí. Arriba de los 2 millones son 180 metros cuadrados. Para que se den una idea. Sí. Porque muchas veces pues, vemos precios, pero no se entienden a veces a veces la mitad del precio es el terreno. Sí. Sí, Es increíble, pero es así. sí, sí, es muy cierto. Muy bien, pues arquitectos, ingeniero, muchísimas gracias Claro. por recibirnos, por contarnos toda la historia de esta casa. Y pregunta, para las personas que quisieran contratarlos para construir, aproximadamente un costo por metro cuadrado de construcción que les podamos compartir. Aprox anda sobre los 13,000 pesos, ¿verdad? Sí, anda sobre los 13,000. Y ya de ahí, pues depende del cliente si quiere acabados de mayor lujo o de menor. Entonces ya jugamos con el precio, pero esa es la media, ¿no? Ese es un precio prácticamente para este tipo de acabados, ¿verdad? Sí, nos podemos adaptar.
Pero bueno, partiendo de lo que estamos viendo es ese precio. Y ya como comenta el ingeniero, pues nos adaptamos ahí, dependiendo ahora sí de las necesidades, ¿no? Del cliente. Sí. Ujú. Muy bien, pues arquitectos, muchísimas gracias. Ahora sí nos queda con que nos compartan las redes sociales para que los puedan contactar. Sí, bueno, en Instagram estamos como @dehonorarquitectos, así como va a aparecer ahí abajo. Facebook estamos como De Honor Arquitectos también. Y lo que es TikTok y YouTube estamos de igual manera De Honor Arquitectos, también por si nos gustan seguir en esas plataformas. Con muchísimo gusto. Les vamos a invitar a que se registren en enobra.org, una plataforma especializada en construcción, para que también los puedan localizar por ese medio. Arquitectos, muchísimas gracias. Al contrario, Hombre, gracias. un gusto Gracias a ti, tenerte un por acá, gusto. bro. Muchas Un gracias. placer. Esto es nuestro. Gracias. Vamos a dejar a la gente con una buena toma de la doble altura. Sí. Y, a ver, y otra vez, recuérdenos cómo se llama la empresa del interiorismo. Se llama Dwarf Home. De hecho, aquí tenemos esta publicidad aquí de ellas, por si gustan contactarlos. La verdad es que los muebles también están padrísimos. Ellas también, estas arquitectas también interioristas te asesoran con el tema de diseño de interiores. No solamente arquitectos, sino también gente que no pertenece a este gremio de la construcción. También los puede asesorar sin ningún costo con el tema del diseño de interiores. Por ejemplo, esta carpetita que hay aquí. No tienen tema ellos para poderles asesorar, ¿no? Excelente. Wow, Sí. lo saben, pero nos vemos muy pronto. Contra Paredes, adelante. Dale like, dale suscribir, dale todo.